Ok, vamos a ver el título de lo que hemos estado viendo, hermanos, y la enseñanza que hemos estado viendo tiene que ver con el cuidado y autoridad pastoral en la iglesia. Es lo que hemos estado viendo. Vamos a orar. Padre, te pido por favor que seas con nosotros en esta mañana, que podamos aprovechar el tiempo, que tu nombre sea glorificado, que des entendimiento a nuestra mente, que des claridad, Señor, pero también que pongas el anhelo de hacer las cosas como a ti te agradan. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por sus vidas. Gracias, Señor. Capacítanos a cada uno de nosotros para vivir en tu voluntad y sensibiliza nuestros corazones a tu presencia. Es lo más maravilloso que podemos tener. Gracias, Señor, porque nos has buscado, nos has llamado, nos has atraído y nos mantienes en ti. Sé con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado viendo entonces el cuidado y autoridad pastoral en la iglesia. Ya mencionamos que la iglesia elige a sus pastores. Y según Hechos 6:1, creo que ahí vamos a estar más allá. Hechos 6:1, del 1 al 3, dice: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es lícito no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Entonces estos versículos nos muestran que la iglesia elige a sus pastores. El Señor Jesús ha conferido a cada iglesia local, ya lo dijimos, el Señor Jesús ha conferido a cada iglesia local la autoridad para aceptar quiénes serán sus miembros y elegir quiénes serán sus líderes, siguiendo la dirección del Espíritu Santo y los principios establecidos en la Escritura, que es la iglesia. Los pastores están llamados a guiarla y a dirigirla a través de la palabra. Recordemos que como hijos de Dios y propiedad de Jesucristo, esto implica someternos al señorío de Cristo como la autoridad suprema de nuestras vidas, y a su vez esto implica la disposición a reconocer el liderazgo que Cristo mismo estableció para el gobierno de su iglesia. Entonces, pensando en esto, hermanos, comprendemos, y que lo que ya hemos visto, que hay pluralidad de pastores. Esto ya lo vimos, que es la voluntad de Cristo que las iglesias locales sean criadas por una pluralidad de pastores, perdón. Esto lo vimos en Hechos 14:23 y en Santiago 5:14. Ahí en el PDF, en la página 1 al final está. Los versículos también están ahí. Si quieren, vamos al PDF y ahí ya lo pueden ir viendo. Ya vamos hasta no van a tener que buscar en la Biblia, porque los pegué ahí todos. ¿Sí? Perdón. Entonces, estos versículos de Hechos 14:23 nos hablan que fueron constituidos ancianos en cada iglesia, y decíamos que cuando dice ancianos habla en plural, y cuando dice iglesia habla en singular. En Santiago 5:14 vemos que Santiago dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. Siempre vamos a encontrar eso en la iglesia del Nuevo Testamento. Pasamos a la siguiente página. Y vemos algo que también vimos, es que Cristo ha conferido autoridad a los pastores y la iglesia acepta la autoridad. Dijimos, es la iglesia quien elige a los pastores, es algo que Cristo ha establecido, y ahora la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? Aceptar la autoridad. Dice ahí en esa página: aunque han sido escogidos por la iglesia, implica que elegimos al pastor o pastores y líderes a los cuales estaremos dispuestos a someternos. Es muy curioso que nosotros, cuando elegimos pastor, cuando la iglesia bíblicamente tiene que elegir un pastor, está de acuerdo que se va a someter a esos líderes.
Por eso es que esos líderes tienen que cumplir con lo que ya hemos dicho, ¿con qué? Con ciertos requisitos que ya los hablamos hace 3 semanas, ¿sí? Y aparte de eso, estos líderes, el Espíritu Santo los guía a elegir. Por eso es que lo que mencionaba Jorge también hace 2 semanas, nosotros tenemos que orar al Señor para que nos dé sabiduría para elegir. Sigo leyendo. De modo que los pastores tienen autoridad sobre la iglesia, pero esta autoridad es un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se les ha conferido. Cristo ha delegado a los pastores una autoridad para gobernar, supervisar sobre la iglesia. Los pastores no imponen sus opiniones, ya lo vimos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo los pastores deben supervisar y proteger la iglesia. Vamos a leer ese párrafo de ahí. Los pastores deben velar, supervisar por el estado de sus propias almas y las almas que fueron puestas a su cuidado. Se mantienen alerta para proteger el rebaño, advirtiéndole de los peligros que pueden poner en riesgo la vida espiritual de los creyentes. Los pastores van a gobernar, pero es muy interesante porque al gobernar, ellos lo que están haciendo es administrar, u otro sinónimo de esto es supervisar. Los pastores supervisan. ¿Qué van a supervisar? El estado espiritual de las almas de ellos en primer lugar y de las almas de las ovejas que fueron puestas a su cargo. No van a supervisar qué carro te compraste, no van a supervisar si estás comiendo sanamente o no, de qué color pintas la casa, no sean metiches, eso es no, ¿sí? Supervisan lo espiritual. No van a supervisar con quién te vas a casar, como en lugares donde hasta le sacan ya, es que el Señor me dijo que te vas a casar con fulano, el Señor me dijo que te vas a casar con fulano. ¿Sí? Lugares donde los mismos líderes se han atrevido a tener intimidad con las mujeres que se van a casar previamente, porque según ellos, el Dios de este mundo, que sí lo creo, Satanás les dijo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Aunque esto es algo que tenemos que aplicar a nuestra iglesia, también quiero que esto quede claro, porque los pastores, su labor es supervisar el bien, el estado espiritual de la iglesia. ¿Sí? Esa es la labor. Y es ahí donde vamos a entrar en materia. Pero también ellos van a estar protegiendo al rebaño. Y vamos a ver, hermanos, cómo ellos velan o cómo ellos supervisan. Vamos a ver cómo velan por el estado espiritual de las almas que fueron puestas a su cuidado. Quiero que sepan, hermanos, que desde la antigüedad Dios ha usado hombres débiles para que velen y supervisen a su pueblo. Antes no se llamaban pastores. Antes, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban, hermanos? Antes. En el tiempo de los reyes, ¿se acuerdan que había en el tiempo de los reyes? A ver, por ahí, ¿quién dijo fuerte? Profetas. ¿Sí? Profetas. Había profetas en la antigüedad. Vamos a ver Ezequiel, ¿sí? Ahora sí. Ahí si quieren, te van a aparecer todos los versículos. Ya ven los versículos, por favor. Seguro se los tienen que tener ahora. Ezequiel 3:17. En adelante. Vamos a leer Ezequiel. Ahí están sus hojas, de todos modos. Me ayudan a leer Rojas, por favor. Ezequiel 3 del 17 al 21. Está hablando con el profeta Ezequiel y le está dando la responsabilidad del justo y del impío. Pero al final de cuentas, siempre la conclusión es: ¿y si tú no lo amonestas? ¿A quién le va a llamar la atención el Señor? Al profeta. ¿Sí? Ahí dice: hijo de hombre, te he puesto como atalaya. ¿Saben qué es una atalaya? ¿Han visto las películas medievales? Los atalayas eran los chismosos, ¿sí? Los que estaban en las torres o a cierta distancia observando si venían los enemigos o si sucedía algo que fuera a atacar al reino, y los atalayas iban y informaban para proteger al reino. Entonces, cuando el Señor dice: te he puesto como atalaya, te he puesto como alguien que advierte, alguien que protege. ¿Sí? Y si tú no haces tu labor, ¿a quién creen que iba a costar eso? A la atalaya.
Podemos ver que desde la antigüedad hacía así. Ahora vayamos a la segunda de Crónicas 24:18. Josías, ¿me puedes leer, por favor? Va a estar acá en la pantalla si quieres. Segunda de Crónicas 24:18. Ellos habían desamparado la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirvieron a dioses ajenos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué les mandó? Segundo el versículo 19. ¿Les envió qué? Profetas. ¿Con qué fin les envió los profetas, hermanos? Hoy los profetas que conocemos en la actualidad, muchos que yo he visto, pues solo quieren profetizar que te va a ir bien, que puro para allá, ¿no? No. Mucha de la labor de los profetas era para que ellos se volviesen a Jehová, para que los amonestaran. Pero ¿cuál era el resultado con el pueblo? El pueblo que hacía, que dice que al final, mas ellos no los escuchan. ¿Sí? Entonces, hermanos, desde la antigüedad, vean Isaías 1, 2, Isaías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Agustín, fuerte desde allá, por favor. Acá está en la pantalla, si te alcanza a ver, si no, ahí en tu teléfono. Isaías 1, 2 y 3, en tu Biblia. Muy bien. Esto está en Isaías. El profeta Isaías está hablando y él está diciendo: oíd cielos. El profeta Isaías está hablando, ¿sí? Y escuchad tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Pero vean, el profeta Isaías llega otra vez. No es posible que los animales se sujeten a su dueño y mi pueblo Israel, ¿qué pasa? No se sujeta. ¿Se fijan? Los profetas siempre amonestando. Los profetas de hoy, como Saqueo Tulanita, pues te profetizan lo que les conviene, ¿no? Pero los profetas bíblicos amonestan a los hombres respecto a su relación con Dios. Pero cuando los profetas hacen eso, hermanos, la gente se va. Primera de Tesalonicenses, porque no es algo solo que se hace en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 1 y 3. Mario, me ayudas a leerlo fuerte, por favor, para que todos te escuchen. Tesalonicenses 4, versículo 1, y luego te brincas al 3. A ver si aparece acá en la pantalla también. ¿Se fijan lo que está diciendo el apóstol Pablo en el primer versículo? Hermanos, les rogamos y les exhortamos que anden como aprendieron a conducirse, que agraden a Dios más y más, que vivan en santidad. Los apóstoles, porque Pablo está escribiendo aquí, y los apóstoles también tenían esa labor, ¿sí? De supervisar el bienestar de las almas de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Otro, por favor, fuerte y claro. Procura con diligencia presentar. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. ¿Se fijan? Otra vez el apóstol diciéndole a los hermanos que estar firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, porque Pablo se los había dicho, o porque se los había escrito por carta. Es para nosotros, hermanos. Los pastores tienen esa obligación de velar, de supervisar el bienestar de las almas. ¿Y cómo lo hacen? Declarando la palabra de Dios. No hay otra manera.
Pero también los pastores tienen la obligación de proteger al rebaño y advertirles de los peligros que pueden poner en riesgo la vida espiritual de los creyentes. Por eso es que a veces hacemos ciertas menciones cuando enseñamos, pero es que la responsabilidad de proteger a los hermanos. Por eso es que en ocasiones podemos no estar de acuerdo con ciertos lugares o cosas que puedan frecuentar o personas con las que puedan platicar, no porque queramos ser sectarios, sino porque anhelamos protegerles, cuidarles. Miren, Isaías 3, 12 y 13, Lupita. Isaías, otra vez el profeta, vamos a ir otra vez al Antiguo Testamento para que vean cómo desde antes esto se hacía. Isaías 3, 12 y 13, perdón, 3, 12. Solo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se señalaron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Se fijan? Isaías. El Señor le habla a Isaías y Isaías, el profeta, le dice a su pueblo: los que te están guiando, te están engañando. ¿Por qué razón, hermanos? Porque eran muchachos. Pero el problema de que eran muchachos es que las mujeres estaban enseñoreando de ellos. Y el modelo bíblico se estaba rompiendo. Porque es el varón la cabeza de la mujer y no la mujer la cabeza del varón. Y desde ahí conocemos mucho la historia del rey Acab con su esposa, se olvidó su nombre, Jezabel. Se enseñoreó de él. Y Acab hacía lo que Jezabel hizo. ¿Quién fue rey de Israel? ¿Acab o Jezabel? Pues Jezabel, porque Jezabel fue la que anduvo haciendo todo lo que Acab le decía. El títere fue Acab. Entonces, vean, hermanos, cómo la Biblia es clara con esto. Ahora vamos a Isaías 5:13. Isaías 5:13. Zule, por favor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, ni su gloria padeció de hambre, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La advertencia, ¿por qué razón el pueblo fue llevado cautivo, hermanos? ¿Por falta de qué? De conocimiento. ¿Sí? Por esa razón fue llevado cautivo y padeció todo lo que tuvo que pasar. Pero aquí está el profeta otra vez, amonestando. ¿Sí? Muchos hemos oído este versículo fuera de contexto. El conocimiento envanece, ¿verdad? ¿Hemos oído ese versículo? Pero el amor edifica. Pero si lo ponemos en balanza con este versículo, lo equilibra. Porque Isaías está diciendo sí, pero por no tener conocimiento son que llevados cautivos. Caray. Cuidado, hermanos, cuando interpretamos la Biblia. No es que solo agarrar un versículo, necesitamos el contexto completo, bíblico. Entonces, el profeta está diciendo al pueblo: tengan cuidado porque la falta de conocimiento va a producir en ustedes que sean cautivos. Ahora ahí mismo, versículo 20, Isaías 5:20, Natalia, por favor. Si quieres, acá está en la pantalla, si lo alcanzas a leer. Ahí está bien. Fuerte. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Ven? Tenemos que advertir de eso, ¿de qué? De los que a lo malo le dicen que bueno, y a lo bueno le dicen malo. Y hoy cada vez es más eso. Cada vez hoy a lo malo se le dice bueno, y a lo bueno se le dice malo. Pero eran advertencias que desde el profeta Isaías ya se habían hecho. Fácil, 2500 años antes de Cristo, estas advertencias ya se habían hecho. Llevamos 4500, más de 4500 años. Y la advertencia es la misma, hermanos. Cuidado, hijos de Dios,
con los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Si ustedes leen Isaías se van a encontrar muchas advertencias. Pero veamos también cómo el el apóstol Pablo en Filipenses 3:1 y 2 hace también advertencias. Bruno, Filipenses 3:1 y 2, fuerte, por favor. Y son fuertes las advertencias, perdón. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. ¿Y 2? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del pueblo. ¿Se fijan? Pablo diciendo, hermanos, para mí no es molesto decir las mismas cosas. Para ustedes es seguro. Yo se los puedo repetir una y otra vez. Y después continúa diciendo, guárdense de los perros. ¿De cuáles perros? De los Dorna, de los... No. De esos maestros que parecen perros, que mutilan el cuerpo. ¿Qué pasa usted si tiene un pedazo de carne y se la grita a jodida de perros? ¿Cómo se pone? Así son, hermanos, los falsos maestros. Así son los que buscan provecho de las ovejas. Así son. Lo triste es que hoy en día muchos lugares están llenos de esos. Mejor dicho, muchos lugares que dirigen ellos están llenos. Pero la palabra es clara. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los que mutilan el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Muy bien. Guárdense de los que destruyen la iglesia. Cuidado. Esta es la manera en la que los pastores protegen haciendo advertencias. Ahora, ahí mismo vamos a Filipenses 3, 18 y 19. Sinaí, fuerte, hija, por favor. Que son enemigos. Estos falsos, estos perros solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo aquí, ahí andan muchos, de los cuales ya les he dicho muchas veces, y lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de eso va a ser perdición. Ellos viven para el vientre y su gloria solo será vergüenza. Ellos solo piensan en lo terrenal. Esos que existen, hermanos, que son muchos. Me gusta porque Filipenses 3:18 dice, porque ahí andan ¿cuántos? Muchos. No dice pocos, dice muchos. Muchos. La otra vez venía con Otto y platicábamos acerca de las reuniones de jóvenes. Y yo le mencionaba o trataba de transmitir. El problema con la reunión de jóvenes es que cuando los jóvenes dirigen a otros jóvenes, es un riesgo, hermanos. Es un riesgo. Porque son ignorantes, porque no tienen doctrina, porque no tienen fundamento. Te vamos a platicar con ellos, alguien que sabe de la palabra y lo deshace. Pero como hoy se usa mucho jalar, como dice aquí, ¿no? Piensan en lo terrenal. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Que verdaderamente los pastores, los líderes, los maestros se preocupen por el estado espiritual de los nuestros. Eso es lo que tenemos que ver. Y que no anden pidiendo dinero como unos que andan por ahí. Segunda de Pedro 3:3. Max, ayúdame a leerlo, por favor. Pedro 3:3. Así es. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Se fijan? El apóstol Pedro, él mismo diciendo, hermanos, sepan esto, que en los últimos días vendrán ¿qué? Burladores, andando detrás de sus propios deseos.
Estamos viviendo los últimos días, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero cada vez estamos más cerca. Y cada vez hay más burladores, cada vez hay más. No sé quién me platicaba ayer, Max, de un niño que hizo las profecías según eso de Venezuela y que ahora ya sacó otra y ya está diciendo que es el Mesías. Ahí están los burladores. El problema es que la gente lo sigue. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque los pastores, mejor dicho, porque no hay pastores, o pocos son los pastores que estén predicando fielmente la verdad. Pocos son creyentes que vivan fielmente la verdad. Entonces, hermanos, de esta manera es que los pastores gobiernan. Lo hacen velando y protegiendo a la iglesia, velando por el estado espiritual de sus almas y protegiéndola contra los engaños y los errores. Pero el deber primario de los pastores es hacer entender a las ovejas cuál es la voluntad de su Señor y Salvador, exponiendo fielmente la palabra y persuadiéndoles a la obediencia. Ese es su deber. Los pastores tienen que exponernos ante la palabra de Dios y tienen que persuadirnos a que seamos obedientes. Sin embargo, hermanos, en esta obra también alguien interfiere. Satanás. Satanás se va a oponer a que los pastores hagan su labor. ¿Por aquí está la frase? Ajá. Siguiente. Satanás conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Por eso Satanás hará todo lo posible para anular la labor del pastor, nuestra labor, para levantar una muralla entre nosotros, entre los pastores y la iglesia, y así hacer ineficaz el servicio del pastor. Satanás se va a estar interponiendo, hermanos. Va a estar llenando tu mente en contra de los maestros de tu iglesia, en contra de tus pastores. Pero esta obra no puede avanzar si nosotros no le damos permiso. Esa obra no va a avanzar si nosotros no le damos permiso. ¿Cómo contrarrestamos el ataque del diablo? Vamos a ver lo que dice Hebreos 13:17. ¿Cómo podemos contrarrestar el ataque del diablo? Si hemos entendido que nuestros pastores, nuestros líderes están buscando en la palabra de Dios correctamente la enseñanza y podemos verlo, entonces ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y quejándose, porque esto no es provechoso. Los miembros locales, los miembros de la iglesia local, hermanos, debemos reconocer la autoridad que el Señor ha conferido a los pastores y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ellos hagan su labor con gozo. ¿Y cómo reconocemos esta autoridad? Una muestra de que reconocemos esta autoridad es obedeciendo, al obedecer. Cuando obedecemos, reconocemos esta autoridad. Quiero agregar el significado que se utilizó en esta palabra obedecer de Hebreos, que aquí está en la pantalla. Me dice obedecer. Bueno, está en sus hojas. Estoy en la página ya 5. Dice obedecer. La palabra obedecer significa literalmente dejarse convencer con argumentos. Obedecer no es hacer caso ciegamente. Obedecer en este versículo de Hebreos, tiene que ver con dejarse convencer con argumentos, ser persuadidos. Pero tienen que ser argumentos que, hermanos, ahora, dejarte convencer, no ponerte a negar. Porque a veces el pastor puede enseñarte uno o dos versículos. No, pero si empezamos con la... Si ya está ahí, ¿para qué le das vuelta? ¿Sí o no? ¿Para qué le das tanto? Pero luego empezamos a leer y empezamos. Si ya estás viendo el argumento bíblico, mínimo 2. Yo siempre les digo mínimo 2, porque uno lo podemos sacar de contexto. Mínimo 2.
Pero si usted se sienta conmigo, no se la va a acabar en hacer. No, pero mínimo 2. Mínimo 2. Y entonces te muestran argumentos bíblicos y nosotros tenemos que tener un corazón para obedecer. Si no lo hacemos, Satanás se aprovecha y empieza a generar esa altanería hacia los líderes que Cristo ha puesto. Por esta razón, los pastores debemos esforzarnos a mostrar a la iglesia que lo que decimos es lo que la Biblia realmente enseña. Queremos convencer y persuadir con la palabra de Dios. No con mis pensamientos, con la palabra de Dios. Pero hay 2 problemas mínimos que enfrentamos, hermanos, para obedecer. El primer problema que enfrentamos al obedecer, aunque se nos ponga el argumento, es que vamos a ser tentados a ver al pastor, a ver a los líderes y decir, pero si él esto, si él aquello, y si esto, y si aquello. Y fíjense, hermanos, que ya rompimos toda la estructura porque dijimos al principio que la iglesia elige ¿qué? A sus pastores. Y que ya los evaluamos para ponerlos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué después, cuando hay una instrucción, lo cuestionamos y empezamos a descalificar? Entonces, quiere decir, hermanos, que no fuimos congruentes con la elección que hicimos, mejor dicho, que no estamos siendo congruentes con la elección que hicimos, y que las virtudes que dijimos que veíamos, entonces ya no lo estamos viendo, pero lo hacemos porque nos molesta. Entonces, es ahí donde tenemos que tener cuidado, donde Satanás va a tocar, ¿sí? Donde Satanás te va a pegar. Ahora, la otra parte donde Satanás también, perdón, es donde Satanás nos pega. Pero hay otro problema, aparte donde Satanás puede tentarnos a pensar así. El otro problema que tenemos está dentro de nosotros. El pecado que todavía mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros nos va a llevar también a actuar de la manera que no debemos. Y son 2 cosas que tenemos que prestar atención para poder obedecer. Cuando el pastor o los líderes te dicen algo, tienes que pensar antes de luego lo que pones como tú piensas. ¿Es bíblico lo que me está diciendo? ¿Tiene argumento sólido? Lo es, perfecto. Pero si en tu mente llega una descalificación, piensa si está siendo congruente con la decisión que hicimos desde un principio. Y si después de eso tú sigues descalificando, lo piensas, esa descalificación es por tu percepción personal simplemente. Y si es así, pídele perdón al Señor y trabaja con tu corazón. Y obedece con alegría, ¿no? Obedezcamos con alegría. Recuerdo que a varios les he comentado, cuando tuve oportunidad de estar con el hermano Emilio, había cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Y me regañaban. Y yo, sí, me acuerdo que llega y me decía, es que usted es el único que me mata los regaños. Usted es el pastor. Y yo, ¿mi labor cuál es? Sujetarme. Y a veces es difícil, hermanos. Es difícil. Pero es ahí donde nosotros honramos a Cristo. Cuando tú te sujetas a tus pastores, honras a Cristo. Por consecuencia, honras a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Tenemos que sujetarnos, hermanos. Tenemos que obedecer y sujetarnos. En otras palabras, es reconocer la autoridad que ellos poseen tocante al gobierno de la iglesia. Aún en situaciones en las que los miembros no estamos de acuerdo. Reconocer la autoridad que ellos poseen, aún en ocasiones cuando no estemos de acuerdo. Por ejemplo, hermanos, lo platicábamos una vez entre nosotros los líderes y decíamos, tenemos que reunirnos para orar. Y salió el comentario de, bueno, es que tenemos que preguntarle a la iglesia. Y entonces yo dije, no, espérate, no tenemos que preguntarle a la iglesia si quiere reunirse para orar o no. Es un mandato de Dios, del Señor, que tenemos que orar, ¿sí o no? No es como que, a ver, hermanos, ¿quiénes están de acuerdo que hagamos una reunión de eso? No, es algo que el Señor nos manda que tenemos que hacer. Y aunque la iglesia no esté de acuerdo, tenemos que hacerlo.
Pero después empezamos a abandonar esa idea porque los demás no lo hacen. Hermanos, recuerden que Jesucristo es el Señor. No sigas poniendo resistencia. La siguiente frase. Si tus pastores te están mostrando claramente cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra, no sigas poniendo resistencia. No es opinión la que están presentando delante de ti. Lo que se requiere de los miembros no es una obediencia mecánica, sino una que refleja la honra que deseamos mostrar a una persona. Algo que nos va a ayudar a someternos y amar a nuestros líderes, hermanos, es que comprendamos que los pastores son un regalo de Cristo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Están ahí en su PDF. Reconozcamos con diligencia a los que trabajan entre nosotros y dirigen en el Señor. 1 Timoteo 5, 17 dice que sean considerados dignos de doble honor los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Los miembros de la iglesia debemos ver a nuestros pastores como regalos, los cuales el Cristo exaltado, ha dado a su pueblo para su beneficio. Miren, hermanos, en Mateo 9, 36, 37 y 38 dice, Mateo 9, 36, 37 y 38 nos muestra que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, ¿como qué? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucho, más los obreros pocos. El 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es algo que Jorge ya lo había comentado, pero hermanos, quiero que piensen cuántas congregaciones hoy hay sin pastores fieles a la palabra de Dios. ¿Cuántos lugares hoy están siendo expuestas las personas a que se les sustraiga dinero y sus almas no están siendo cuidadas? Por eso es que Jesús vio a la multitud y dijo, oye, porque Él sabe la necesidad que tienen las personas, pero muy pocos son los que toman este compromiso, hermanos. En Efesios 4:7 podemos ver que los pastores son regalos de Cristo. De hecho, Efesios 4:11, para ser más claros, dice que Cristo es quien constituyó a unos apóstoles. Efesios 4:11, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Valoremos, hermanos, a los pastores como un regalo de Dios, ya que los pastores son dones del Señor a su iglesia. Debemos tratarlos como tales. Eso trae gozo y alegría a sus corazones. Cuando nosotros tratamos a los pastores, comprendemos que son un regalo de Cristo para nosotros y los tratamos de esa manera como siendo un regalo de Cristo a nuestras vidas. Eso trae gozo a los pastores. ¿De qué manera, hermanos, podemos provocar gozo o ayudar a que este gozo se manifieste en los pastores? Lo veíamos la semana pasada de manera muy rápida, ¿no? Uno es cuando los miembros de la iglesia damos evidencia de que realmente hemos acudido a Cristo y en arrepentimiento y fe. Eso es algo que produce gozo en los pastores, hermanos. Cuando ves que anda la gente ahí, pero no ha nacido de nuevo, dices, si será o no será, ¿y cómo está? Pero cuando ves que hay arrepentimiento y fe, ya está creciendo en eso, hay gozo en el pastor. El otro punto que también vimos la semana pasada es cuando nos ven andando en obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia, contribuimos al gozo del pastor, a que los pastores hagan su labor ¿con qué? Con alegría. Que cuando vayan delante de Dios y oren por nosotros, no se quejen de nosotros, ¿verdad? Sino que digan, ay Señor, qué bueno que está fulano, mira, qué bueno de su gana, qué bueno es. A mí me da mucho gusto, lo hemos hecho varias veces, ¿no? Cuando yo veo en la iglesia que, hermanos, vamos a hacer una comida, una colecta, y veo que todos ponen sus manos y digo, Señor, de verdad, yo me llena de mucho gozo, me da mucha alegría ver eso.
Eso es hermoso, hermanos, cuando andamos en la obediencia. También cuando al cultivar y preservar la paz entre nosotros como iglesia, cuando cultivamos y preservamos la paz entre nosotros como iglesia, no andamos con chismes, no andamos con pleitos, no, andamos cultivando, y no solo cultivando, preservando la paz como iglesia, no dividiendo la iglesia, sino protegiéndola, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras limitaciones entre nosotros y ayudándonos unos a otros. También cuando les ayudamos en constante oración a los pastores. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. También al mostrarles manifestaciones tangibles de amor y aprecio por su labor. No solo decir allá en tu casa, sino manifestaciones tangibles. Díselo. Es nuestro deber. En algún momento que el Señor levante lo que tenga que levantar, será nuestro deber. Me gusta ver que muchos de los que conocimos al hermano Emilio, con gratitud de su corazón, se expresan de él. Es nuestro deber. Es nuestro deber. De hecho, al expresarles amor, al darles el beneficio de la duda en las decisiones que toman, en vez de presuponer de antemano que tienen malas decisiones, esa es una manera también en la que nosotros contribuimos a su gozo. Es lo que dice 1 Corintios 13:7, que dice respecto al amor, que el amor ¿qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros mostramos el amor a los pastores, es dándoles el beneficio de la duda, esperando. Y nos quedamos en esta, al cuidar de ellos física y económicamente cuando sea necesario. 1 Timoteo 5, 17 y 18, me ayudas a leerlo. ¿A quién le he dicho que no leí autores? ¿Se acuerdan? No, eso no recuerdo, pero bueno, voto. 1 Timoteo 5, 17 y 18, aquí está en la pantalla. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en prédica y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muy bien, Gálatas 6:6, ¿qué dice? Bruno, Brian. Es enseñando en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que nos instruye. Muy bien, 1 Corintios 9, 11, 13 y 14. Cristian. Pablo está hablando ahí en primera carta a los Corintios. Si nosotros sembramos de vosotros lo espiritual, ¿qué serán cosas si segaremos de vosotros lo material? 13. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar participan? 14. Así también ordenó el Señor a los que acusan el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cuando cuidamos de ellos física y económicamente, cuando sea necesario, ayudarnos a su gozo, hermanos. Pero también cuando protegemos su reputación, negándonos a escuchar rumores contra ellos. Vamos a 1 Timoteo 5:19. 1 Timoteo 5:19. Fabi, por favor. Bueno, que te ayude Mario. Sí. Lo está buscando, perdón. 1 Timoteo 5:19. Cuando protegemos su reputación, hermanos. Fíjense, es bien interesante porque no quiere decir que no vamos a escuchar algo contra él, pero dice el apóstol:
contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino que con 2 o 3 testigos. O sea, si alguien viene y te contó un chisme, a ver, ¿tienes testigos? Vamos a ver. Y si no es el chismoso, hay que traer. Y todos pueden traer el chismoso. ¿Sí? Es que así como le hace chisme al pastor, le hace chisme a todos. Es la verdad. Hermanos, esta falta de cabello y esta barra no se mancha. También cuando ponemos nuestros dones en operación para beneficio de todo el cuerpo, el gozo de los pastores es fortalecido. Efesios 4, 11 y 12. Hermana Connie, Efesios 4, 11 y 12. Sí, por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores son puestos para perfeccionar a los santos, para que ellos trabajen en la obra del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos nuestros dones al beneficio del cuerpo, los pastores se gozan. Porque como decía el pastor, hay muchos que tienen el don de qué? El don de me siento, ¿no? No, ese don no es bíblico, hermano, decía el pastor. Ese don no es bíblico. El don de me siento no es bíblico. O sea, de que dónde se sienta en la silla. Josías estaba mirando. Muy bien, hermanos, en conclusión, cada creyente debe ser parte de un rebaño específico, guiado por pastores específicos. No podemos crecer en gracia deambulando de un rebaño a otro, ni como meros consumidores de sermones de distintas congregaciones. Si ustedes están acostumbrados a escuchar nada más prédicas, o conoce gente que nada más escucha prédicas o enseñanzas y nunca va a una iglesia, aguas, eso no es correcto. Tienes que crecer en una iglesia. Cristo ha dado pastores a su iglesia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque necesitamos ser pastoreados. Si no necesitáramos ser pastoreados, Él no hubiera dado pastores a su iglesia. ¿Por qué hay pastores imperfectos? Porque ellos pueden modelar el evangelio y nosotros podemos tener estímulo en ellos. Con sus debilidades pueden modelar el evangelio. Vamos a 2 de Pedro 3, 17 y 18. Agustín, ¿me ibas a leer, por favor? 2 de Pedro 3, 17 y 18. 2 de Pedro 3, 17 y 18. Sí, está ahí, al final de la página 9. Sí, perdón, te interrumpí. Fíjense, hermanos, estamos en la carta de Pedro. Pedro negó a Jesús. Después de que Pedro niega a Jesús y otra vez platica con él, Jesús le dice a Pedro: apacienta a mis ovejas. Y vean cómo termina en sus cartas: vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos, no caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, el día que nunca va a acabar. Amén. Hermanos, a la luz de lo que hemos dicho, quiero que inclines tu rostro y que oremos. Mientras inclinas tu rostro, quiero hacerte pensar, o más bien quiero que pienses y te preguntes: ¿qué de los pastores que anhelamos?
¿Cómo tú y yo actuamos con los hombres de carne y hueso que el Señor provee para pastorear la iglesia, de la cual somos miembros? Hermano, ¿te has puesto a pensar cómo debemos relacionarnos con ellos? ¿Cómo debes relacionarte con ellos? ¿Has considerado que deberías de prepararte y comprometerte para apreciar el trabajo que hacen semana tras semana a favor de tu alma? ¿Has considerado por lo menos que hacen un trabajo a favor de tu alma? ¿Cómo deberíamos de valorar el esfuerzo que realizan los hombres que exponen con fidelidad la palabra de Dios domingo tras domingo? Hermano, ¿cuánto oras por los pastores? Pero también, ¿qué harás cuando Satanás te tiente para menospreciar a tus pastores? ¿Estás dispuesto a contribuir al gozo del pastor, de tus pastores? ¿Estás dispuesto a someterte a Cristo, sometiéndote a obedecer a tus pastores? Ahora, esto es para nosotros, miembros de la iglesia, pero para los que son líderes, pastores, ¿amas a las ovejas como Cristo las ama? ¿Cuánto oras, hermano, por los miembros de la iglesia? ¿Cuánto te preparas al preparar los sermones con amor por tu iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cómo está nuestro corazón en este tema, hermanos, en ambas partes? Analiza tu corazón y agradezcámosle al Señor y roguemos al Señor porque los que lideren nuestra iglesia sean hombres que anhelen el bienestar de nuestras almas y que protejan nuestro andar y ayudémosles en sus labores. Amémosle. Señor, te ruego por tu iglesia. Hemos estado hablando de estos temas ya desde hace semanas y el anhelo de mi corazón, Padre, es que como miembros de esta iglesia podamos anhelar ser pastoreados de una manera pura, de una manera santa, de una manera fiel a tu palabra, pero también, Señor, que tomemos el compromiso mutuamente para hacer esta labor. Señor, hay tantos hijos, hay tantos mentirosos, hay tantos perros. Por favor, Señor, protege, sigue protegiendo a la iglesia. Ayúdanos a proteger a los que se acercan a ti. Capacítanos, Señor, para cuidar de tu iglesia. Para que nuestro corazón se afirme, para que nuestros hijos crezcan en una iglesia donde ellos puedan conocer a Cristo y gozarse en Él. Que nuestras hijas crezcan en una iglesia donde Cristo pueda revelarse a sus vidas. Donde tú sanes, Señor, el dolor de cada uno de los que hemos caminado años atrás. Y podemos proteger a la iglesia, Señor. Pero no nuestra fuerza, sino por el poder de tu Espíritu. Permite, Señor, que como tus hijos podamos ver el anhelo que tú tienes de protegernos. Y podamos ser dóciles a esta protección. Gracias, Señor, porque has provisto de tu palabra. Provee, Señor, por tu Espíritu. Por tu Espíritu, provee la intención correcta en el corazón de los líderes, pastores, de nuestra iglesia, pero también, Señor, manda obreros a tu mies. Por favor, Señor, establece tu reino en el nombre de Jesús.